Dios nos mantiene firmes. Juan 8, 31, 32. El texto griego, la versión corriente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Errores de traducción todos. La obra de Dios es cambiada a obras humanas, creando falsas doctrinas. Los muertos espirituales deben creer, los muertos espirituales deben permanecer en la palabra de Dios para ser discípulos de Jesús. Los muertos espirituales conocerán la verdad y serán libres. Lo que dice este texto es: entonces Jesús dijo a los judíos creyentes en él: ustedes permanecen firmes por la obra de mi palabra, porque verdaderamente ustedes son mis discípulos. Por esta razón ustedes son hechos conocer la verdad, la cual los ha hecho libres. Los frutos de ser creyente. Dios nos sostiene firmes por medio de su palabra. Lo expresado en las versiones corrientes: si vosotros permaneciereis en mi palabra, da a entender que los verdaderos creyentes pueden o no permanecer en la palabra de Dios. Además, ¿qué es permanecer en la palabra? Lo que Dios dice en estas partes es: ustedes permanecen firmes por obra de mi palabra. Dios afirma lo contrario a lo expresado en las versiones corrientes. Dios nos hizo sus verdaderos discípulos, aprendedores. Ustedes permanecen firmes por obra de mi palabra, porque verdaderamente ustedes son mis discípulos. Somos verdaderamente discípulos, aprendedores de Jesús. Lo que dicen las versiones corrientes: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Da a entender que es necesario hacer la obra humana de permanecer en la palabra. Dios afirma lo contrario a lo expresado en las versiones corrientes: verdaderamente ustedes son mis discípulos. Dios nos lleva a conocer toda la verdad, toda la Biblia en los idiomas originales. Dios nos guía, Dios nos lleva a conocer toda la verdad, toda la Biblia en los idiomas originales. Dios ha prohibido muchísimos medios para poder hacerlo. Los verdaderos cristianos somos libres. En el momento cuando Dios nos salva, cuando Él nos pasa de muerte espiritual a vida espiritual, Él nos hace libres de todo: leyes, mandamientos, preceptos. Lo expresado por las versiones corrientes: si vosotros permaneciereis en mi palabra, da a entender que Dios no nos ha hecho libres, sino que son las personas quienes tienen que hacer la obra de permanecer en la palabra para ser libres. Todos estos errores que aparecen en las versiones corrientes son rebelión contra Dios. Además, pretenden mediante leyes humanas obligar a personas muertas espiritualmente a hacer obras y pretender convertirlos en dioses que tienen la capacidad de hacer lo que Dios hace. El efecto de las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas mantienen muertos espiritualmente a muertos espirituales y matan a vivos espirituales.